Bienvenidos a su Escuela Crítica de Ciencias Sociales. Les saluda José Mercado. Me acompaña mi compañero Ezequiel Solís Méndez. Estamos trayéndole un nuevo tema. Hoy en este nuevo video queríamos disculparlo, ¿verdad? También por la ausencia que hemos tenido durante tanto tiempo. Estábamos ocupados en diversos asuntos, diversos proyectos, y por eso no habíamos tenido tiempo de grabar. Pero estamos nuevamente aquí trayéndole un nuevo tema. Hoy vamos a hablarle de un libro en especial que se llama, o está titulado, mejor dicho, La afectividad masculina. Este libro fue escrito por el psicólogo Walter Rizzo, especialista en terapia cognitiva y dependencia emocional y especialista en bioética. Vamos a estar haciendo un análisis de él sobre la masculinidad, ¿verdad? Que en sí esa es su naturaleza, eso es lo que se trata, eso es de lo que se trata el libro. Vamos a estar haciendo un análisis también desde otros autores, no los vamos a centrar únicamente en este autor, sino que vamos a estar haciendo mención de otros autores, porque es un tema amplio y diverso. Sí, ¿verdad? Queremos disculparnos, como ya decía mi colega, evidentemente porque no hayamos tenido el tiempo suficiente y necesario para grabar. Estamos en otros proyectos, formación académica, y entonces no podíamos. Así que le pedimos encarecidamente una disculpa. Al abordar el tema de la masculinidad tenemos que entender un hecho fundamental. En primer lugar, que se aborda principalmente desde un ámbito multidisciplinario, principalmente de las ciencias humanas, las humanidades. Entonces, digamos, en primer lugar, para hablar de la masculinidad tenemos entonces que entender qué significa masculinidad, el término mismo. ¿Qué significa masculinidad? Si buscamos en el diccionario rector de nuestra lengua, el diccionario de la Real Academia Española define masculinidad como cualidad de masculino. Sin embargo, en esta definición existe una imprecisión conceptual, porque realmente ¿qué implica la cualidad de masculino? Es decir, ¿qué hace al hombre hombre para ser considerado como tal? Debido a esta imprecisión conceptual, ha habido muchos autores que de las humanidades han intentado dar respuesta, incluso desde la biología con la epigenética. Y aquí lo vamos a abordar brevemente. Voy a citar a varios autores que escribieron una obra que nos permite entender esto. Básicamente la obra se titula Construyendo nuevas masculinidades, la representación de la masculinidad en la literatura y el cine en los Estados Unidos. Esta obra abarca desde el año 1980 hasta el 2003. En esta obra se da el origen y desarrollo de los estudios de la masculinidad. Voy a hacer una historiografía breve, una radiografía del estudio contemporáneo de la masculinidad, porque evidentemente esto requeriría un ensayo aparte. Los estudios de la masculinidad se iniciaron en Estados Unidos en la década de los 60 y los 70. Evidentemente fueron inspirados por el movimiento feminista de los años 60-70 y el movimiento de liberación gay. En Hispanoamérica, en toda la América española, a finales de la década de los 80 se iniciaron las investigaciones sobre los hombres desde una perspectiva de género. En Estados Unidos y en inglés se conocen hasta hoy los estudios de la masculinidad como Men Study, y esto significa estudios académicos sobre la vida de los hombres y la masculinidad. Evidentemente, digamos, imbuidos por los movimientos feministas, principalmente, como ya decía ya precedente, de los 60 y los 70, inician entonces estos nuevos estudios sobre la masculinidad, tanto a finales de la década de los 80 en Hispanoamérica, como a principios de los 90. Sin embargo, es en la década de los 90 cuando los estudios de la masculinidad se convirtió progresivamente en el foco de revistas, programas y cursos universitarios. Esto sucedió en universidades bandera de Estados Unidos, por ejemplo, la Universidad de Indiana, la Universidad de Rutgers y la Universidad de California. Estas universidades rebautizaron sus departamentos, curiosamente, como departamentos de estudio de género. Ahora, el análisis, como ya decía ya recién, de la masculinidad no solo se aborda desde la psicología, aunque nosotros estamos utilizando un autor de fondo, que es el doctor en psicología y bioética Walter Rizzo, un doctor argentino. Tenemos que entender que al abordar el tema de la masculinidad es multidisciplinario. Podemos abordarlo desde la sociología, la psicología, la antropología, la historia, la filología inglesa e incluso la poesía. Entonces ya he dado brevemente una radiografía
creo yo, consecuentemente con la historia de la masculinidad. Esto es una investigación que nosotros hemos hecho debido a la escritura incipiente de un libro y sin embargo vamos a abordamos brevemente el hecho de la masculinidad como estudio contemporáneo y ahora pues vamos a abordar el tema de la masculinidad pero desde el ámbito multidisciplinario y principalmente, como ya decía, desde el telón de fondo que es el libro del doctor Walter Rizzo, La afectividad masculina. Siguiendo un poco el hilo, ¿verdad?, de mi compañero, en cuanto desde las diferentes disciplinas que se ha abordado este tema, como es la antropología social o la sociología, ¿verdad? Voy a citar un autor llamado David Gilmour, que escribió un libro donde él hace un análisis de las diferentes culturas, de los diferentes países, un análisis antropológico y social. Él escribió este libro sobre masculinidad, centrándose en diferentes culturas como la italiana, como la España iberoamericana, como las islas del Caribe y como los países de África y países como Marruecos, donde él hace un análisis, ¿verdad?, de estas culturas, de cómo el hombre, mejor dicho, el varón masculino, se comienza a formar o lo comienzan a formar desde su nacimiento, desde su infancia, basado en patrones de conducta de esa cultura, donde se pasa por una especie de rito al hombre para que el hombre se vaya formando de una manera, podría decirse, fuerte, para que vaya siendo un hombre valiente, para que pueda afrontar las situaciones adversas, para que pueda inhibir sus emociones, para que pueda mostrar valentía ante todas las adversidades, ante situaciones de peligro. Y todos estos patrones lo van formando como hombre y lo van poniendo a prueba. Estos hombres tienen que pasar ese tipo de prueba para poder demostrar que son hombres. Por ejemplo, él analizó una isla en África que se le llama Nostruquense. Esta isla de Truk, ¿verdad? A los adolescentes, o incluso, ¿verdad?, desde la infancia, se les comienza a formar y ya cuando llegan adolescentes se les comienza a incitar a que puedan consumir tabaco, a que puedan tomar alcohol, y esto muestra que ellos son hombres, que son masculinos, que son personas que son dignas de formar parte de la cultura y que pueden formar parte del grupo de hombres en esa cultura, en esa sociedad. También tienen que mostrar un alto rendimiento sexual, tienen que tener una diversidad de mujeres. ¿Por qué? Porque eso prueba que ellos son hombres. Tienen que en el ámbito sexual satisfacer a sus mujeres, haciéndola tener múltiples orgasmos. Eso demuestra que ellos son hombres. Entonces, vemos, ¿verdad?, desde un punto de vista antropológico y social, que cómo la masculinidad o la idea de masculinidad se ha tergiversado a lo largo de la historia. Incluso, esto no es de ahorita, lo vamos a hacer una cronología en el tiempo. Los podemos ir a la cultura de los griegos, ¿verdad? Ahí se le fomentaba al hombre que fuera competitivo, que se autorrealizara. Entonces, desde ese momento ya el hombre comenzó a sentirse obligado a mostrar, ¿verdad?, éxito, a tener autorrealización, a tener autonomía. Entonces, vemos que hay una idea sesgada de cómo debe ser un hombre en nuestra cultura, en nuestra sociedad, y eso hace al hombre que el hombre sea un hombre inhibido de ser y de mostrarse espontáneamente en su máxima naturaleza, porque para la sociedad y para las diferentes culturas el hombre no nace biológicamente, sino que el hombre se hace, la cultura lo forma. Sí, digamos, es interesante el punto que tocaba mi colega concerniente a la masculinidad. Entonces, ¿qué es entonces la masculinidad? Quizá podría decir alguno. Retomando a David Gilmour, antropólogo estadounidense, él, digamos, no se complica la vida, por decirlo de alguna forma. Él define la masculinidad
en la página 15 de su libro Hacerse hombre como la forma aceptada de ser un varón adulto en una sociedad concreta. Mi amigo hablaba sobre, por ejemplo, la antigua Grecia. Evidentemente, tenemos diversos escritos, ¿verdad?, que nos demuestran esto, sobre todo qué significa, ¿verdad?, ser hombre, qué significaba ser hombre para los espartanos, por ejemplo, que eran apartados de bebé, para evidentemente llevar una vida belicosa. Ahora, me gustaría citar otro autor, un autor español, que escribió un libro muy interesante llamado Nuevos Hombres Buenos. Este autor es Richard Bacete. Él da una definición sobre lo que significa ser hombre hoy, ¿verdad? ¿Qué significa ser hombre hoy? Él dice ser hombre hoy mucho más que tener un pene. Ser hombre igual que ser mujer, dice Bacete en su libro, es un modo aprendido de estar en el mundo, de vestir, de caminar, de sentir y de cuidar. La masculinidad trasciende así el hecho biológico y adquiere sentido dentro de una construcción sociocultural. Es decir, que al hombre evidentemente se le fuerza en nuestra sociedad moderna, en nuestra sociedad contemporánea, a tener un papel establecido. Es decir, el hombre evidentemente no tiene que tener miedo, tiene que tener distintas mujeres para ser considerado como tal, pero lamentablemente la masculinidad continuamente tiene que ganarse. Es decir, uno no es hombre porque nace biológicamente. Evidentemente, digamos, según los cromosomas somos hombres, pero digamos, en la definición sociocultural, la masculinidad tiende a ser construida. Por ello, digamos, Gilmore, que ya lo hemos citado, habla sobre la masculinidad y la importancia que tiene esto en las sociedades. Él dice en la página 22 y 23 de su obra, la idea de la verdadera virilidad, voy a hacer un paréntesis, ¿qué significa virilidad? La virilidad se define como propio del varón o que posee características atribuidas a él. Entonces él dice, la idea de la verdadera virilidad es diferente de la simple masculinidad anatómica, de que no es una condición natural, que se produce espontáneamente por una maduración biológica, sino un estado precario o artificial que los muchachos deben conquistar con mucha dificultad. Esta idea recurrente de que la virilidad es problemática, de que es un umbral crítico que los muchachos deben cruzar mediante pruebas, se encuentra en todos los niveles del desarrollo sociocultural, independientemente de cualquier otro papel alternativo que se pueda reconocer. Se da en los cazadores y pescadores más sencillos, en los campesinos y los sofisticados moradores de las ciudades, se la encuentra en todos los continentes y entornos, y en los pueblos guerreros como en los que nunca han matado bajo la influencia de la ira. Es decir, que los hombres se preocupan continuamente de las mismas cosas. En la página 11, él dice, la mayoría de las sociedades, como ya les decía, incluso en los lugares más inesperados, tienen alguna idea acerca de la verdadera virilidad. En todas partes los hombres se preocupan de conceptos o inquietudes parecidos. Este es un debate que podría decirse moderno, como ya decíamos, desde la década de los 60, 70, incluso del siglo XXI, ha estado en boga. Tanto, digamos, la dualidad hombre-mujer, cuál es el papel de ellos, y también, sobre todo, el feminismo moderno, el feminismo radical contemporáneo también. Y es que esto de la masculinidad, haciendo un análisis psicológico centrado, ¿verdad?, en lo que escribió Walter Rizzo en su libro, La afectividad masculina, se ha convertido en una especie de lucha, en una especie de competencia, porque, por ejemplo, al hombre hoy se le exige, ¿verdad?, que el hombre pueda tener una cierta posición social privilegiada para poder llenar uno de los requisitos para poder conquistar a una mujer, o que pueda tener ciertos estándares a nivel corporal para poder tener una atracción, para poder ser atractivo y para poder llamarle la atención a las mujeres. Entonces, hay una competencia, decía Walter Rizzo, en el mercado afectivo, donde el hombre tiene que ganarse, ¿verdad?, esa atención. Para que las mujeres puedan prestarle atención, él tiene que mostrar, tiene que probarse que es hombre, basado en estándares que la cultura impone. Pero esto
no hay que pasarlo desapercibido, porque podríamos decir, bueno, pero al final, ¿qué daño hace esto al hombre? Bueno, sí hace daño, porque si hacemos un análisis psíquico, ¿verdad? O intransíquico, ¿verdad? Desde los primeros años, ¿verdad? De la infancia, al infante, al hombre, se le comienza a enseñar, ¿verdad? De que no debe llorar, de que a diferencia que solo las mujeres pueden llorar, que él no debe llorar, y que si llora, pues es mujercita. Eso es lo que la cultura promueve. Entonces el hombre va formándose y va creándose de una manera que va castrando sus emociones, va inhibiendo sus emociones. Llega a una etapa, ya cuando llega a la adolescencia o a la etapa adulta, entonces que este hombre no puede expresar sus emociones, no puede llorar, porque eso para él es una muestra, ¿verdad?, de cobardía, que es un cobarde. Entonces esto al final psíquicamente termina destruyéndolo, porque eso hace que pueda estar proclive a caer en depresión, ya que las emociones que no se expresan son guardadas de alguna manera o son retenidas, ¿verdad? Y eso al final se somatizan y pasan factura a nuestra salud, tanto psíquica como mental. Ahora, ¿verdad? Si lo vamos, ¿verdad?, por ejemplo, como mencionaba al principio, a los estándares que se le pide al hombre cómo debe ser a nivel corporal, por ejemplo, los que somos delgados, los que no tenemos un cuerpo protuberante, entonces a estos tipos de hombres se sienten miserables, se sienten con una baja autoestima. ¿Por qué? Porque a nivel social ellos sienten que no son aceptados. Eso psíquicamente y a nivel de valor, de autoestima, lo destruye. Porque hay una ancla, decía David Gilmour, decía, hay una ancla psíquica por los que ellos seguían por los modelos, los actores que guían ahora al mundo o que rigen al mundo, y ellos quieren parecerse a esos actores. Y al ellos no tener una asimilación a estos actores, entonces ellos se sienten desvalorizados. Y esto, ¿verdad?, tiene un impacto al final en su valía personal. Entonces eso lo autodefine. Entonces vemos cómo el hombre hoy se autodefine, ¿verdad?, basado en esos estándares culturales o prototipos sociales que al final están sesgados, ¿verdad? Concerniente específicamente al miedo, es decir, el hombre es hombre en la medida en que no tiene miedo. Richard Basset, en el libro que ya he citado, en la página 41, él dice: es traumático que te fuercen a abdicar de la mitad de tu propia humanidad, a abdicar, a renunciar a tu humanidad. Es decir, el hombre en cuanto tal, si es que no tiene miedo, o el hombre necesariamente tiene que tener un sinnúmero de experiencias sexuales para lograr ser hombre. Sin embargo, la masculinidad, como ya decíamos, es algo que tiene que probarse continuamente. Sobre todo en nuestras sociedades, por hablar de nuestro contexto inmediato, tiene que probarse continuamente para que realmente determine si es hombre o no lo es. Evidentemente, esta es una construcción sociocultural. Ahora, seguramente, digamos, las mujeres, y con justa razón, dirán, bueno, los hombres realmente tienen la vida más fácil que nosotros. David Gilmour, que era un marxista principalmente, él en la página 23 de su obra Hacerse hombre hablaba sobre esto, y él decía: si bien en cualquier sociedad las mujeres también son juzgadas según criterios sexuales, a veces muy estrictos, raramente su condición misma de mujer forma parte de la evaluación, porque la mujer históricamente ha sido vista como la dadora de vida. Es decir, que ella no tiene que probar nada porque ella es la receptora precisamente de ello. Sigue diciendo en la página 23: la verdadera feminidad raramente se involucra en pruebas o demostraciones, ni en confrontaciones con enemigos peligrosos, competiciones a muerte que se desarrollan en el escenario público. La feminidad, más que como un umbral crítico que se atraviesa con pruebas traumáticas, una condición de sí o no, se suele concebir como una aportación biológica que la cultura refina o incrementa.
como ya decía yo, la masculinidad en el caso del hombre tiene que probarse continuamente, es decir, uno tiene que probar en nuestra sociedad moderna continuamente que se es hombre. En primer lugar, teniendo diversas parejas sexuales. En segundo lugar, teniendo poder e influencia. En tercer lugar, no teniendo miedo y seguiría todavía. Entonces, como ya decía mi compañero, esto hay una destrucción, es traumático desde la psicología humana. Por ello es importante hacer una revolución afectiva, una revolución interna que realmente nos conecte con nuestro yo interior. Y es que siguiendo un poco, ¿verdad? Con lo de las emociones, ¿verdad? Sobre el miedo, ¿verdad? Que es una emoción principal que todo ser humano, ¿verdad? Tiene. Hacer un análisis, ¿verdad? El miedo ha sido una emoción, ¿verdad? Que a lo largo de la historia, a lo largo de nuestra evolución, los ha acompañado y se los dio para poderlos defender, ¿verdad? Ante amenazas que puedan poner en peligro nuestra integridad. Desde el principio, ¿verdad? De nuestra evolución tenemos la emoción del miedo, tiene una función y todos tenemos esa emoción, las mujeres, los varones, pero ¿qué? En el caso de los varones se les ha enseñado que el miedo, ¿verdad? Es una emoción que ellos no deben sentir. La mujer sí la puede sentir, pero el varón no. El varón tiene que afrontar siempre cualquier situación sin temor. Y algo interesante que decía David Gilmour, decía en su libro, creo que podemos, dice, añadir sin riesgo que el hombre no es naturalmente más valiente que la mujer y que su tendencia a correr riesgo proviene de una condición más cultural que biológica. Entonces, en cuanto a la mujer y al hombre, ¿verdad? El hombre no es más valiente que la mujer, ¿verdad? Estamos en igualdad. Lo que pasa es que la cultura, la sociedad ha inculcado o ha promovido que el hombre es el que es más valiente que la mujer, es el que tiene que mostrarse más valiente en los momentos de adversidad. Sin embargo, eso es cultural, ¿verdad? Y social, no es biológico. Biológicamente todos tenemos la emoción del miedo y la mujer y el hombre están en igualdad de condición. Ni uno ni el otro es más valiente. Y David Gilmour, ¿verdad? Lo reafirma en su libro. Siguiendo un poco, ¿verdad? Con esto del miedo, el miedo al fracaso es un punto, ¿verdad? Uno de los estereotipos o prototipos que guían a la sociedad o de los estándares que guían al hombre de nuestra sociedad. Que el hombre debe ser exitoso, que el hombre es que debe llevar el mando en la relación de pareja y que él debe ser el que debe sostener a nivel monetario la familia. El mismo David Gilmour hacía un análisis sobre la sociedad de Marruecos. Y allí en Marruecos, para los hombres, que una mujer sea autónoma o que una mujer, incluso a nivel económico, pueda generar más dinero que ellos, es una amenaza y es como la muerte para ellos. Entonces, hoy en la sociedad que vivimos, igual manera, el hombre no puede soportar que la mujer lleve ese cargo, que la mujer gane más dinero que él, que la mujer sea autónoma, porque para la cultura el hombre debe ser el que debe llevar el mando, el que debe llevar la punta en la familia. Y para eso, para el hombre de nuestra cultura o para la sociedad, es un símbolo de fracaso total que la mujer lleve el hilo en la familia, que la mujer sea la que gana más dinero que el hombre. Para la cultura es un fracaso y eso al final tiene un impacto en la psique humana, en la valoración del hombre, en su autovaloración. Sobre este tema también hay un gran tema por tocar, creo yo, que es la sexualidad masculina. Como ya decía ya recién y apuntábamos nosotros, al hombre se le fuerza realmente a tener, digamos, diversas parejas sexuales. Sin embargo, no existe, o si acaso existe poca educación sexual. Recordemos que la educación sexual debe provenir de los padres. Sin embargo, aquí hay un problema correlativo y incluso diría yo causal. ¿Por qué? Porque evidentemente, digamos, al no existir la figura paterna, porque hay que decirlo, sobre todo en nuestro contexto, no existe la figura paterna, entonces
no hay quien eduque al varón porque el varón establece una asociación con el padre. Entonces, digamos, un varón difícilmente le va a preguntar temas de sexualidad a su madre, pero esto pasa por la irresponsabilidad que existe en muchos hogares, como dejan a los hijos, etc. Esto, digamos, tiene una correlación, y digo esto porque el hombre, bueno, los jóvenes, pero centrándonos específicamente en el varón, tiene su primer contacto mediante la sexualidad en la pornografía. Y la pornografía destruye por completo la concepción básica de lo que es realmente y sanamente la sexualidad. Porque si no hay una educación psicosexual en el hogar, evidentemente, digamos, lo que va a haber en la pornografía es una sexualidad distorsionada. Y esto es un problema que a muchos hombres lo mantiene atado. Un autor llamado Miguel Ángel Fuentes, en una obra que se llama La castidad posible, en la página 75, dice: la reducción del amor a la genitalidad es también reducción del hombre a animalidad y procesos químicos. Algunos lamentablemente no aman con el corazón sino con sus glándulas, rebajando el romanticismo a una cuestión de zoología, de animalidad. Evidentemente, digamos, el hombre, cuando no tiene una educación psicosexual, termina evidentemente cosificando a la mujer si es que tiene esa visión de la pornografía como tal. Recordemos que la pornografía cosifica a la mujer, la considera como simples objetos con los cuales saciar el impulso irrefrenable del sexo, pero no es amor. Entonces este es un problema. Está el hecho afectivo, pero también está el hecho sexual. Entonces hay una dualidad, hay un doble problema que los hombres tienen que trabajar, tanto la afectividad como la sexualidad. Y ya para ir concluyendo un poco, ¿verdad? Más que todo, ¿verdad? Lo que Walter Rizzo propone en su libro, ¿verdad? Es una liberación afectiva, una liberación donde el hombre pueda mostrarse, ¿verdad? Con espontaneidad, como es, pueda mostrar sus emociones, pueda mostrar el miedo, pueda fracasar en el ámbito sexual, porque tenemos derecho a fracasar en todos los ámbitos, ¿verdad? El ser hombre no lo hace inmune a ninguno de estas cosas, ¿verdad? El hombre tiene derecho, ¿verdad?, a que le sucedan todo esto. Y eso es lo que propone Walter Rizzo, una liberación, no una revolución o una liberación política, sino que una revolución psicológica, donde el hombre pueda ser libre de todos estos patrones que la cultura, ¿verdad?, ha impuesto en la actualidad. Sí, como decía mi colega, ya para despedir, queremos pues, agradecer si se quedaron hasta el final del video por su atención principalmente, y sin duda alguna dimos, digamos, un breve bozo. Sin embargo, evidentemente este es un tema amplio, es un tema que abordar muy amplio, y de hecho estamos preparando un libro sobre esto, y bueno, ya más adelante quizás, ¿verdad?, podamos presentarlo, ¿verdad? Pero por ahora estamos en investigación y seguramente se nos escaparon muchas cosas que en posteriores videos, si es que les parece, vamos a abordar esto, ¿verdad? Así que agradecemos por su interés y por su atención. Muchas gracias.